Hola, Dios les bendiga. Soy su hermana Abigail con otro video más. Ha pasado tanto tiempo que no he hecho otro video. El último video que hice fue una alabanza. Y bueno, ahora va a ser un estudio bíblico y el tema es Jesús es Dios. Y ese tema es un tema muy importante que uno tiene que saber antes de llegar a las aguas del bautismo, antes de querer empezar a caminar con el Señor Jesús, cuando uno está empezando a creer que Jesús existe, que todo lo que está escrito en este libro de verdad, la Santa Biblia del Señor Jesús, es verdad. Uno tiene que también creer que Jesucristo, el Señor Jesús, es el único Dios de todo el mundo, todo el universo, todas las galaxias, solo Él, nadie más, para siempre y siempre. Y eso es muy importante de creerlo primero, antes que todo, porque así uno ya sabe que solo hay un Dios, un Señor, y solo es uno, y su nombre es Jesús. Y tengo unos textos, unos pasajes que voy a leerles, y voy a pasar por cada uno de qué se trata, de qué habla, y espero que sea de bendición para todos ustedes y que se suscriban y le den like al video y la compartan con sus amigos. Y si tienen su Biblia ahí con ustedes, pueden estar pasando los pasajes conmigo y vamos a hacer esto para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y dice aquí: para la honra y gloria del Señor Jesús, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que está diciendo este texto dice que la Virgen María va a tener un bebé y ese bebé lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto no está diciendo Dios con nosotros, el niño es Dios con nosotros. Entonces esto está muy claro, y si quieren preguntar algo, tienen dudas de algo, pueden pedirle las preguntas al Señor Jesús en oración, porque Él tiene la respuesta para todos. Nosotros no vamos a poder contestar todo siempre. Con nuestra inteligencia humana limitada no podemos saber todo. Por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios verdadero, que Él tiene la sabiduría de lo alto. Él la creó, Él creó la sabiduría. Y el Señor Jesús nos dio sabiduría también, pero no como la que Él tiene. Pero también gracias al libro que Él nos dio, aquí podemos también buscar las respuestas que ocupamos, que van conforme a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Isaías 9:6. Dice así la palabra del Señor Jesús: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este texto está diciendo que otra vez se va a nacer un niño. Están hablando del nacimiento futuro del Señor Jesucristo y está dando títulos con el cual se llamará Él, con el cual dice aquí que se llamará consejero, admirable primero, admirable, admirar al Señor Jesús, admirable. ¿Qué es algo admirable? Algo admirable es algo que ve uno y dice: wow, eso es hermoso, me gusta eso, quiero más de eso, porque es algo admirable, algo hermoso. Y luego consejero es alguien que te da consejos, te aconseja, y como el Señor Jesús es el mejor consejero de todos, Él nos aconseja hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? El Señor Jesucristo. Y dice también algo muy importante: Dios fuerte. Dios fuerte. Él es el más poderoso de todos. Él está sobre todos. Nadie es más poderoso que el Señor Jesús. Eso ya lo tenemos claro y es la verdad. Y luego dice Padre eterno. Hay algunas personas que creen que el Señor Jesús es el Hijo nomás y Dios es el Padre. Y dicen que Dios es Jehová. Jehová no es Dios. Jehová fue una traducción. Unas personas como, no sé cómo decirlo en español, pero ellos empezaron a querer traducir el nombre de el Señor Jesucristo y le cambiaron unas letras y de ahí salió Jehová. Es una traducción de hombres, de humanos. No es el nombre del Señor Jesucristo, no es el nombre de Dios, menos. Por eso tenemos que tenerlo muy claro. Y el nombre de Dios es Jesucristo. Él reveló su nombre cuando nació. Y también, para que no estén confundidos, solo la palabra de Dios, la Santa Biblia, va a dar la pura verdad. Y si dice que Jesús es Dios, Jesús es Dios. Tenemos que confiar en este libro sagrado que nos dio el Señor Jesucristo. No hay más.
y también le van a llamar príncipe de paz. De él viene la paz que es mejor que la paz que da este mundo, porque la paz que da este mundo se va rápido. La paz que nos da el Señor Jesucristo es una paz tan grande, tan hermosa y tan bella que Él nos puede dar. Como por ejemplo cuando nos toca el Espíritu Santo del Señor Jesús, cuando estamos orando, alabándole, haciendo la obra para Él. Sentimos un llanto, pero no es llanto de tristeza, es llanto de felicidad que Él está con nosotros. Y que su paz, después de eso, su paz nos llena y hay una paz tan hermosa que se queda allí hasta por 1, 2, 3, 4 días y ahí sigue el gozo. Ha pasado veces donde hay hermanos o hasta yo misma donde se acaba el culto y nos queremos, no podemos esperarnos hasta el siguiente culto, ya queremos que esté aquí el culto. Cuando llegamos a la casa leemos la Biblia. Es el hambre que tiene el Espíritu por la palabra del Señor Jesús. El siguiente texto es Isaías 43, 10 al 11 y dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jesús, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y dice: yo, el Señor Jesús, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor Jesús, que yo soy Dios. Y dice: aun antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre, y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice el Señor Jesús, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Yo, el Señor Jesús, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Entonces lo que está diciendo esto es de que el Señor Jesucristo está diciendo que antes de Él no fue formado Dios, para nada. Nadie fue formado antes del Señor Jesús. Él es el primero, el último, el que viene, el que vendrá, el postrer y el primero. No hay nadie que fue antes de Él. Él estaba aquí y algunas, hasta yo misma me pregunto a veces, ¿cómo llegó a ser el Señor Jesús Dios? ¿Cómo fue? Solo Él tiene esa respuesta y también no podemos andar preguntando más de lo que no sabemos. Tenemos que conformarnos con lo que está escrito aquí y cuando nos veamos con ayuda del Señor Jesucristo allá arriba en el cielo, todo Israel y toda la iglesia, los gentiles que son la iglesia del Señor Jesús, vamos a estar allá y allá le podamos preguntar al Señor Jesús todas las preguntas que tenemos ansiosamente queremos preguntarles. Apocalipsis 1, 17 al 18 dice así: cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo a Juan, porque Juan lo vio y Juan cayó como muerto, porque yo me imagino que vio al Señor Jesucristo en su gran gloria, en su gran poder, y pues ¿quién no quiere desear ver al Señor así como es, en su gran poder y gran gloria más que todas las cosas? Y pues él cayó como muerto, se asombró. Tal vez, pues obviamente llegó temor por él, porque es Dios. Y Él es temible, lo dice la palabra. Él es temible más que todas las cosas. Dice el Señor Jesucristo que Él es el primero y el último. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Que Él estuvo muerto, pero vivió. ¿Quién estuvo muerto y vivió? El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercero con su gran poder y gran gloria. El Señor Jesucristo resucitó venciendo la muerte. Para Él nada es imposible. El siguiente es Apocalipsis 2:8. Dice así la palabra del Señor Jesucristo: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postero? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que murió y vivió otra vez por nosotros? El Señor Jesucristo. Todo esto paso por paso. Cuando uno se pone en oración y le dice al Señor Jesús que nos llene de su Espíritu Santo de verdad para que nos ayude a entender las Sagradas Escrituras, nos ayuda el Señor Jesús a comprenderlas y paso por paso con paciencia vamos viendo que está hablando del Señor Jesús. Jesús es Dios y claramente cuando uno tampoco no endurezcamos los corazones,
para entender la palabra del Señor Jesucristo, porque si yo tengo mi corazón duro, no voy a poder entenderla, porque si leo, el Señor Jesús creó los cielos y la tierra, lo más simple, y mi corazón está endurecido, pues obviamente no voy a creer, obviamente voy a estar con dudas, obviamente voy a estar preguntando muchas cosas. Por eso es muy importante pedirle al Señor Jesús que nos ayude a discernir la palabra de Dios, su palabra de verdad. Por eso el Espíritu Santo es un amigo muy fiel a nosotros. El Espíritu Santo es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí dice Isaías 44:6, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Así dice el Señor Jesús, Rey de Israel y su Redentor, el Señor Jesús de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Otra vez está diciendo nuestro Señor Jesucristo que fuera de Él no hay nadie que es Dios, no hay nadie, jamás lo habrá. Eso lo tenemos que entender en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es algo muy importante cuando uno quiere empezar a seguir al Señor Jesucristo. A veces uno pensaba, como yo, cuando uno no está tan firme en el nombre del Señor Jesús en su camino, uno pensaba, ¿cómo puede haber un Dios? ¿Cómo puede mi carne decía, ¿cómo vas a querer estar en el cielo por una eternidad? ¿Cómo vas a querer estar ahí? Y mi espíritu rápido atacaba y decía, ¿cómo voy a querer yo estar en el infierno? ¿Cómo voy a querer yo creer en mi mente cuando la palabra del Señor Jesús dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Yo soy una humana, yo soy una mujer. Si yo confío en mí misma, yo no estoy confiando en el Señor Jesús, yo estoy confiando en mi carne, en mi mente. No estoy confiando en las promesas que me dice mi Señor Jesús en su palabra, la Santa Biblia. No estoy confiando en mi Dios Jesucristo, estoy confiando en mí misma. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, uno los tiene que reprender en el nombre del Señor Jesús solamente. Solo en el nombre del Señor Jesús hay poder ilimitado, poder que hasta uno a veces no comprende. Él es más poderoso de lo que sabemos. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:1. Dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está diciendo Pedro, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Como también Tomás dijo cuando no creyó que el Señor Jesús había resucitado, y el Señor Jesús se mostró a él, le dijo que tocara sus heridas, costado, y Tomás vio, tocó y se postró y lloró y alabó al Señor Jesús. Dijo, Señor y Dios mío, oh Dios y Señor mío. Y reconoció al Señor Jesús como Dios y Señor. Si el Señor Jesús es nomás Hijo y no Dios, ¿por qué el Señor Jesús no le paró a Tomás y dijo, hey, yo no soy Dios, yo nomás soy el Hijo? Alaba a mi Padre, a Dios. Porque el Señor Jesús sabe que lo que decía Tomás era verdad. Y Tomás lo está reconociendo como Dios y Señor al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dejó que le alabara. Por eso tenemos que creer que el Señor Jesús es Dios y Señor, Salvador genuino. Vamos a ir a Juan 1:1. El verbo hecho carne. Este es uno de los que más me gustan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está diciendo el verbo hecho carne. El verbo es Dios. El verbo estaba con Dios. El verbo es el Señor Jesucristo. Y el verbo significa la palabra. El Señor Jesús es la palabra. ¿Qué es esto? La palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús es las Sagradas Escrituras. Es muy importante cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación, discernimiento. Y esto es lo que nos da, y cuando al fin leemos y sabemos que tenemos ayuda del Señor Jesús, que ya decimos, oh, ya lo comprendo. Esto es lo que el Señor Jesús me quería dar. Ahora lo entiendo. Se ha quitado la venda de los ojos. Un ejemplo muy rápido. Cuando uno está en el mundo, yo veía las cosas muy hermosas, todo bonito. Pero cuando uno va con el Señor Jesús desenmascara todo, le quita todo lo bonito y se mira muy feo. Pudredumbre, pecado, maldiciones, cosas feas. Que para el mundo, por esa cegadura que tienen por el maligno, que el Señor Jesús lo reprenda, están así. Y cuando no está en el camino del Señor Jesús, el Señor Jesús nos hace libre de todo eso. Vemos las cosas como son. Y cuando vemos también las cosas del Señor Jesucristo como son, que son tan hermosas, es la verdad, eso es lo que nos ayuda y va a ayudar para creer en el Señor Jesús, para entrar al reino del Señor Jesús, porque con esto está también la obediencia. Esto nos enseña, esto tiene las reglas. Por estos 64 libros, son 64 creo,
vamos a ser juzgados, porque dice, y los libros serán abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de la Biblia. Tienen muchas reglas, no nomás los 10 mandamientos, hay más que el Señor Jesús nos dio en el Nuevo Testamento, en Isaías. Hay muchos, por eso es importante leer la palabra del Señor Jesús de verdad. Vamos a ir a Juan 5, 17 al 18. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces esto está diciendo otra vez que el Señor Jesucristo es Dios, porque los judíos sabían y querían matar al Señor Jesús, porque decían, ¿por qué te haces igual a Dios? ¿Por qué te haces como Dios? Los judíos, hasta los judíos sabían, pero como los judíos no le quisieron aceptar porque veían que Jesús era un hombre, que el Señor Jesucristo era un hombre, por eso mucha gente de ahí dice, ¿cómo un hombre va a ser Jesús? Es tan duro para el mundo aceptar que Dios fue hecho en carne y habitó entre los humanos y murió y resucitó al tercer día y fue otra vez al cielo, a su reino santo. Y como uno ya cree, uno ya no es difícil para nada, pero por eso es importante evangelizar y orar por las almas para que ellos ya no endurezcan sus corazones, para que ellos quieran de su corazón servir al Señor Jesucristo, porque en verdad es la mejor decisión que vamos a tomar en toda nuestra vida. Vamos a ir a Juan 5:23. Dice así la palabra del Señor Jesucristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Todos tienen que honrar al Hijo como honran al Padre, y Dios es el Padre. Jesús en la tierra fue el Hijo, porque se llamaba el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿quién fue su padre? José y María, su madre, y fue el Hijo del Hombre, por eso fue hijo, porque nació aquí como hijo. Y dice aquí que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Jesús es Dios. Tenemos que honrar al Señor Jesús, sabiendo que Él es Dios. Va a decir el Señor Jesús que le honremos como honramos a Dios, porque Él es Dios. El Señor Jesucristo nos está diciendo que lo honremos, que la alabemos, y eso solo se le tiene que hacer a Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. Juan 8:24. Dice así la palabra del Señor Jesucristo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. El yo soy es una palabra tan importante. Yo me acuerdo primero haberla visto en el Éxodo, cuando estaba hablando con Moisés, y Moisés le decía, Señor, ¿en qué nombre voy a ir? ¿Qué les voy a decir? Y el Señor Jesús le decía, ve y diles que vas en el nombre del yo soy. Y aquí está diciendo también el yo soy, y está diciendo este texto que si no creemos, morimos en nuestros pecados, así sin creer que Él es Dios, vamos a morir y vamos a ir al infierno. Está diciendo aquí que vamos a morir en nuestros pecados si no creemos que el Señor Jesús es el yo soy. ¿Y quién dijo yo soy? Dios, antes de revelar su nombre en el Antiguo Testamento a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Isaac, a José, a todos están en el Antiguo Testamento. A Él no les reveló su nombre verdadero, que es Jesucristo. El Señor Jesucristo, su nombre fue revelado Nuevo Testamento, y se le fue revelado a María, su mamá, y a José, su papá. Y después el Señor Jesús fue predicando y revelaba todas las maravillas, y lo decía en parábolas. Yo le preguntaba a mi papá por qué el Señor Jesús hablaba así en parábolas, y mi papá decía que porque eran duros de corazón, y no, muchos de los judíos no les quería aceptar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, y los que no eran suyos le recibieron. Nosotros, los gentiles, los de aquel tiempo, pues. Y la gracia ahorita está con los gentiles, y muy pronto se va a ir a Israel, y todo Israel creerá y será salvo. Y les pido con motivación que ahorita que la gracia está con nosotros, que la aprovechemos, porque es un regalo del Señor Jesús tan hermoso. Y ahorita que está aquí tenemos que estar al 100 con el Señor Jesús, animándonos, exhortándonos en el amor, en las buenas obras. Si podemos ir a la iglesia, hay que acudir a ir a la iglesia, no hay que quedarnos en casa, porque no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tenemos que ir a alabar al Señor Jesús. Por eso está la iglesia. La iglesia no es el edificio, es la gente.
los cristianos, pero tenemos que congregarnos. Si no hay excusas, si no hay trabajo, si no hay enfermedad, si no hay nada, hay que ir a la iglesia a adorar al Señor Jesús porque Él se lo merece y se merece más. Dice aquí también Juan 8:58, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez, está diciendo el Señor Jesús, este texto tiene que ser el que en verdad aclare todo. Es muy aclarador este texto. Antes de Abraham fue el Señor Jesucristo. Y le decían los judíos, tú no tienes 50 y algo años, no eres tan viejo como eres antes de Abraham. Y Él les dijo que antes de Abraham, Él fue, yo soy. Él está diciendo, Él existía antes de Abraham. Por eso el Señor Jesús está diciendo que Él es Dios. Él hablaba con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos sus siervos, con Moisés, con Elías, con todos. Solamente es creer. Vamos a ir a Juan 10:30 al 33. Dice así la palabra del Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces. El Señor Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. El Señor Jesús es la verdad. Él no tiene por qué mentir. Él dice y decía que el Señor Jesús decía que Él y el Padre uno son, no son dos, son uno es uno. Y si el Señor Jesucristo está diciendo que Él y el Padre son uno, el Señor Jesús está diciendo que Él es Dios. Pero por la dureza del corazón de uno no va a decir, ¿cómo? No es posible. Y a veces a uno no les dan miedo porque han creído en una mentira toda su vida. Y esa es la peor parte. Pero por eso el Señor Jesús nos da este libro hermoso. Nos da este libro hermoso para saber la verdad que está en él. Vamos a leer Juan 14:6 al 7. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor Jesús, el camino que es uno y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por Él. Yo a veces decía, cuando no entendía ese texto, ¿cómo alguien va a venir al Padre si no es por Él? Y yo me quedaba pensando. Y ahora que el Señor Jesús nos reveló con su Santo Espíritu la verdad, yo decía, nadie viene al Padre sino por Él. Porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Porque por eso nadie puede venir al Padre, porque Él es el Padre. Cuando uno viene al Señor Jesús ya llegó al Padre, porque Él es el Padre. Es un tema muy extenso. Va a haber una segunda parte para la honra y gloria del Señor Jesucristo con su ayuda. Espero que esto siga siendo de bendición para ustedes. Vamos a leer 2 textos más y va a venir la segunda parte. Si no es esta semana, va a ser para la siguiente semana, con la ayuda del Señor Jesucristo. Juan 14:9 al 11. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Felipe le dijo al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, que no me conocéis, no conoces quién soy. El Señor Jesús le está diciendo a Felipe que Él es el Padre. Le está diciendo que Él y el Padre son uno. El Señor Jesucristo le está diciendo a Felipe que Él es el Padre, que Él y el Padre son uno. Él es el yo soy. Y le está diciendo que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, porque no en el nombre de su Padre, que es Dios, porque el Señor Jesús es Dios. En el nombre del Señor Jesús tenemos que pedir todo. En el nombre del Señor oramos. Solo alabamos al Señor Jesucristo porque Él es el único Dios
verdadero, real y vivo, existente por todos los siglos, de todo el mundo, de todo el universo, para siempre y siempre. Es muy importante saber esto y creerlo de corazón. Vamos a ir al Juan 20:28. Dice así: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Voy a leer el 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está diciendo el Señor Jesús que bienaventurados los que no vieron. Nosotros, los que no hemos visto, somos los gentiles, los que no hemos visto al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y creemos por su gracia que nos dio, por su Espíritu Santo que nos redarguyó y nos constriñó y nos reveló toda la verdad. Por eso nos fuimos al bautismo de las aguas en el nombre del Señor Jesús nomás. Por eso Él nos salvó, porque el creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que creyere, creer es tan importante. Hay un texto que dice que creemos por fe, no por vista. Es muy importante creer por fe, porque con fe se agrada al Señor Jesucristo. Vamos a leer un texto más, Hechos 4:12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre del Señor Jesucristo. Solo en ese nombre, poder ilimitado y salvación. ¿En cuál otro nombre va a haber salvación y vida eterna? En ninguno, sino el Señor Jesucristo nomás. Ese nombre es muy importante. Ese nombre quita toda depresión, todo temor, toda ansiedad, toda enfermedad en ese nombre. Por eso el Señor Jesús siempre les decía a sus apóstoles que en el nombre del Señor Jesús hagan discípulos, los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son tres personas o tres seres, es uno con tres títulos. El Señor Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es otro tema, es muy largo también, y con la ayuda del Señor Jesús se los daré también, que Él me dé la sabiduría para hablar. Y tengo más textos que son para la segunda parte, pero este tema está me gusta mucho y está muy largo. Ok, dije que iba a ser el último, pero bueno, este va a ser el último. Este está muy bueno. Dice 1 Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? El Señor Jesucristo cuando nació aquí por la Virgen María. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? El Señor Jesucristo. ¿Quién fue visto de los ángeles? El Señor Jesucristo. ¿Quién fue predicado a los gentiles? El Señor Jesucristo. ¿Quién fue creído en el mundo? El Señor Jesucristo. ¿Y quién fue recibido arriba en gloria? El Señor Jesús, cuando en la gran ascensión, cuando fue al cielo y se despidió de sus apóstoles, de los que estaban con él. Algo tan aclarante cuando uno se pone a leer las palabras sagradas del Señor Jesucristo. Y bueno, la segunda parte va a venir muy pronto. Creo que lo voy a hacer, voy a subir el siguiente video el miércoles o el jueves con la ayuda del Señor Jesús, porque mañana hay servicio. Y bueno, espero que este video haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Y espero que compartan el video, le den like y comenten preguntas, y con la ayuda del Señor Jesús yo les responderé. Y les motivo que sigamos orando por todo el mundo, porque en verdad todo esto del COVID es feo y es también un gran ataque para la iglesia, porque están diciendo que ya no más cultos, que están cerrando todo, y hay muchos hermanos con miedo, con temor, que por el virus. Todo ese temor no es del Señor Jesucristo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y gracias a Él tenemos la salvación, y tenemos que esperar en Él, que nos librará de todo mal. Y espero que les haya gustado este video y que sigamos alabando al Señor Jesús, porque Él ya viene pronto y Él nos quiere hallar trabajando en su obra, no dormir. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por ver el video. Adiós. Yo que un ejército acampa